por una voz que me dijo: hijo, toma papel y escribe. Me la repitieron por 3 veces. Al tercer llamado me fui, tomé un cuaderno, tomé un lapicero y empecé a escribir. Ahí Jesús me invitaba a hacer de cada viernes un Viernes Santo. Me invitaba a una conversión de corazón, me invitaba a un volver en mi corazón y mis ojos hacia Dios. Me invitaba a un acercarme a la Virgen María. De momento me vi en una calle pedregosa, en una calle angosta. Pude ver a Jesús que venía hacia mí cargando sobre sus hombros una cruz demasiadamente pesada. Le pude escuchar el respirar dificultoso de Jesús. Me miró a los ojos, le rodaban a él lágrimas por sus mejillas y me dijo: ¿me ayudas a cargar con la cruz? Pero quiero que lo hagas de una forma voluntaria, de una forma libre, no como lo hizo Simón de Cirene. Me dice: eres libre de decirme sí o de decirme no. Si me dices sí, como pago, imprimiré en tu corazón el mismo rostro de mi sagrada pasión, aquel divino rostro que le esculpé, aquel divino rostro que le dibujé a la Verónica en su manto. Esa fue la primera experiencia y de ahí, ese día, un día en que trajeron las reliquias de Santa Margarita María de Alacoque, aquella santa a la que Jesús le hizo las revelaciones del Sagrado Corazón de Jesús, en esa Eucaristía sentí un fuerte deseo de donarme totalmente al Señor. En esa Eucaristía sentí esa necesidad de entregarle totalmente mi vida a Jesús. Allí, en el momento de venerar las reliquias de esta santa, le dije: Santa Margarita, Jesús a ti en el sagrario te regaló una chispita de amor de su sacratísimo corazón. Dile tú a Jesús que haga lo mismo conmigo. Y al rato de la Eucaristía empecé a sentir fuego en mi corazón. Era un fuego mezclado con alegría, era un fuego mezclado con gozo. Y a partir de allí, a los días siguientes, fue donde empezó Jesús a manifestarse, en donde empezó a Jesús a decir: vas a escribir para mi libro. En las fuentes de mi divino corazón fue el primer libro que dictó él. Van 8 libros por misericordia del Señor. La trilogía, los 3 primeros, en las fuentes de mi divino corazón. En el libro número 1 hallaréis mensajes de amor. En el libro número 2 hallaréis mensajes de conversión. En el libro número 3 hallaréis mensajes de misericordia. El 4.º libro, Triunfo de mi Inmaculado Corazón y Reinado del Sagrado Corazón. El 5.º, Albores de su segundo advenimiento. El 6.º libro, Emmanuel, Dios con nosotros. El 7.º libro, María, Arca de la Salvación. Y el 8.º libro, el reciente, María, Madre del Buen Consejo. Esa es mi experiencia. Habla de los albores del segundo advenimiento, y el Señor le dice que está muy cerca el segundo advenimiento, ¿o no? Doctor, ahí la Virgen María nos va preparando el camino para ese encuentro con el Señor Jesús. La Virgen María dice de que la segunda venida de Jesús, de que el gran día de la misericordia, el gran día de la corrección de las conciencias está tan cerquitica como cuando una persona va caminando y alguien va caminando hacia atrás y le pisa los talones. A ver, yo le voy a decir que lo de la corrección de las conciencias, la Virgen habló en Garabandal de que iba a haber un juicio, un aviso, y ese aviso era una intervención de Dios en la conciencia de cada hombre, que cada uno se vería como Dios lo ve, no como él se ve. Es que todos nos vemos tan buenos, ¿no? Y tan fácil y todo. Cada uno se vería como Dios lo ve. Dicen que es como un juicio en pequeño, como el juicio de cada uno en pequeño. Y la Virgen dice que algunos se morirán de terror de ver cómo Dios los ve, que se paralizarán los aviones, decía Conchita. Pero resulta que eso lo encontré en el mensaje del tercer secreto de Fátima. Amén. La visión que publicaron de Fátima dice que uno pasa delante de Dios como cuando pasa delante de un espejo. O sea que no solo está en Garabandal, sino que está en Fátima. Lo que quiere decir que ese gran aviso está cerca. Está muy cerca, dice la Virgen María. O sea, hay un aviso, un milagro y un castigo. Bueno, entonces, estamos cerca del segundo advenimiento. Pero me decía Agustín que hace muy poco el Señor le reveló 5 cosas
Oigamos las 5 cosas que recientemente el Señor le reveló a Agustín. Yo le creí porque yo he estudiado mucho el tema. Fue la Virgen María, doctor Rafael, en el 9º libro, que ya estoy próximo por terminar. Ella dice ahí de que vienen varios aspectos, varias características que acompañan el final de los tiempos. La primera es la difusión del error. Ese error va a conllevar a muchísimas personas a la pérdida de la fe y a la apostasía. La segunda característica es la persecución a los cristianos, la persecución a aquellas personas que viven verdaderamente el Evangelio, la persecución a aquellas personas que viven verdaderamente la sana doctrina de nuestra Iglesia católica. La Iglesia remanente, no la Iglesia que niega el pecado, la Iglesia remanente, que niega al diablo, el resto que fiel. niega a los ángeles. Vamos a hacer un paréntesis un instante. El resto fiel. Estamos hablando de las 5 cosas que la Santísima Virgen le habló hace poco. La difusión del error, o sea, la gran apostasía profetizada por San Pablo antes de la venida del anomos, del hombre sin ley. La persecución de la iglesia remanente, porque va a haber 2 iglesias. Una iglesia fiel a la sana doctrina y una iglesia que se ha cocinado con la teología moderna, muy abundante, muy grande, dice la mística Ana Catalina de Emmerich y el padre Gobi también. Falso Cristo, falsa iglesia, dice el padre Goy. Número 3, ¿qué más le dijo la Virgen? La cesación del santo sacrificio de la Eucaristía, ella le denomina el horrible sacrilegio. Acá lo constatamos en el libro de Daniel, en Apocalipsis también. La cesación del sacrificio perpetuo, en Apocalipsis también. Cuando la abominación de la desolación se siente en el lugar santo, dijo Jesús refiriéndose a una profecía de Daniel, pero hacia adelante, ¿no? Jesús no la remite hacia atrás, sino hacia adelante, o sea, el anticristo y la cesación de la Eucaristía, que es lo que detiene, lo que retiene la aparición del hombre sin ley. San Pablo dice, cuando se aparte el que lo retiene, entonces aparecerá el anomos, el hombre sin ley. Muy bien, la cesación es bíblica, ¿no? La cesación del sacrificio perpetuo. ¿Qué más? La cuarta característica, aparecerán fenómenos extraordinarios en el cielo. La quinta, surgirán guerras. Bueno, fenómenos extraordinarios ha habido y está muy cerca a aproximarse el planeta Marte en agosto. Cada 60.000 años hace una aproximación y se va a ver del tamaño de la Luna. Pero va a haber fenómenos más extraordinarios y más grandes. Fenómenos extraordinarios y guerras, me dice usted, ¿no? Sí, doctor. Desde 1900 hasta hoy no ha habido sino 420 guerras, para que tengan la noticia, y golpes de Estado y todas esas cosas. Va a haber mucho más guerras porque el mundo se ha preparado para eso. Nuestros vecinos están preparados para agredirnos, nosotros también nos hemos venido preparando, todos se están preparando para eso. O sea, Christina Gallagher, la mística irlandesa estigmatizada, dice que Estados Unidos tendrá una guerra civil y es previsible con la recesión económica que entre en una guerra civil que impactará a Europa y después a nosotros y vendrá todos contra todos. China y Rusia se aliarán, se armarán, va a ser una locura las guerras por todas partes. Guerras y revoluciones, Lucas 21, Jesús lo advirtió, Mateo 24, guerras y revoluciones. ¿Y qué más? Sobre San José hay una noticia buena, ¿no? La sexta característica que bien interesante, dice la Virgen María que se reconocerán las virtudes de San José y esa misión tan importante que tuvo él dentro de la historia de nuestra iglesia. Recordemos que San José es el custodio de Jesús y María. Es el custodio y protector de los sagrados corazones de Jesús y de María. Y de la iglesia. Y de la iglesia. La primera iglesia fue la Sagrada Familia, la iglesia, San José. Monseñor Michelini, le recuerdo la revelación de Monseñor Michelini, decía,
lo que Dios tiene por naturaleza, María lo recibe por gracia y José por reflejo. Claro.